se encuentre muy bien. Vamos a continuar trabajando con el método de integración de las funciones racionales. Si recordamos un poquito, la semana pasada estuvimos trabajando con el método de funciones racionales inmediatas, en la cual debíamos observar los grados de los polinomios, tanto del numerador como del denominador que se encontraban en la función racional. Cuando el grado del numerador era mayor que el grado del denominador, implementábamos el teorema de Ruffini para poder descomponer la fracción en fracciones más simples y así poder integrarlas. En este caso vamos a continuar trabajando con la segunda forma, que se la denomina método de descomposición en fracciones simples. Este método se implementa cuando el grado del numerador es menor al grado del denominador. Se descompone una fracción en fracciones más simples cuando el grado del numerador es menor al grado del denominador. Y además tenemos que tener en cuenta que el numerador es de al menos de grado 1. Entonces, ¿cómo hacemos para poder integrar este tipo de funciones racionales? Veámoslo con un ejemplo. En este caso debemos integrar la función 5x más 7 sobre x cuadrado más 3x más 2. Si observamos los polinomios que componen tanto el numerador como el denominador, nos encontramos con que en el numerador tenemos un polinomio de grado 1 y en el denominador nos encontramos con un polinomio de grado 2. Bien, el objetivo es el mismo que cuando trabajamos con la primera forma. Como esta función racional no la podemos integrar directamente como está escrita, debemos descomponer esa fracción en fracciones más simples para poder integrarla por tabla. Bien, ¿qué es lo que vamos a proceder a hacer? Lo que vamos a tener que mirar siempre es qué tipo de polinomio tenemos en el denominador. En este caso nos encontramos con un polinomio de grado 2. Lo que vamos a hacer con los polinomios que aparecen en el denominador, los vamos a factorizar dependiendo el grado del polinomio o del polinomio con el que estemos trabajando. En este caso, como tenemos un polinomio cuadrático, sabemos que para factorizarlo debemos aplicar la fórmula de Bhaskara. Entonces, procediendo a reemplazar los valores de A, B y C en la fórmula, donde A es 1, que es el coeficiente que acompaña a la X al cuadrado, B es 3 y C, que es el término independiente, es 2, reemplazamos en la fórmula de Bhaskara y procedemos a resolver para encontrar las dos raíces de ese polinomio. En este caso, nos encontramos con que la primera raíz es menos 1 y la segunda raíz es menos 2. Una vez que encontramos las raíces, lo que hacemos es escribir su forma factorizada. Si recordamos un poco la expresión de la forma factorizada, nos encontramos con la siguiente fórmula: A por x menos x1 por x menos x2. En este caso, como tenemos dos raíces, solamente escribimos estos dos términos. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que este polinomio cuadrático que teníamos nosotros, x al cuadrado más 3x más 2, lo vamos a escribir en su forma factorizada. Y obtenemos que la nueva integral, que recuerden siempre que son expresiones equivalentes, nos queda como la integral de 5x más 7 sobre x más 1 por x más 2, escribiéndola como su forma factorizada. Acá el valor de A, ¿sí?, no lo ponemos, ya que como el valor de A era 1, no es necesario que lo agreguemos en la factorización. Ahora bien, ¿qué es lo que nos está mostrando esta fracción? Que en lugar de trabajar con la primera función racional, vamos a continuar trabajando con la segunda teniendo en cuenta la forma factorizada. Ahora bien, el siguiente paso, una vez que factorizamos el polinomio del denominador, es descomponer mediante suma de fracciones a esta fracción con la que estamos trabajando. Si nosotros observamos que en el denominador hay una multiplicación entre dos términos, es porque justamente antes de multiplicarlo, previamente, estuvieron escritos como una suma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como tenemos dos
términos debajo del denominador, vamos a utilizar la descomposición en dos fracciones, es decir, que nos va a quedar una suma entre dos fracciones. El denominador de la primera fracción va a ser la primer parte de la forma factorizada, x más 1. Y el segundo denominador de la segunda fracción va a ser x más 2. Ahora bien, ¿por qué pusimos en el numerador a y b? Porque nosotros tenemos que pensar que debemos encontrar dos fracciones que al sumarlas nos den como resultado 5x más 7 sobre x más 1 por x más 2. Los denominadores ya los conozco, que son los que tenemos acá. Sin embargo, como no sé qué números al sumarlos y al resolver esta fracción me va a dar como resultado 5x más 7, los voy a denominar a y b. Ahora bien, una vez que descompusimos la suma, o sea, la fracción en suma de otras dos fracciones, que nos quedan a sobre x más 1 más b sobre x más 2, vamos a proceder a resolver esta suma. ¿Cómo hacíamos para resolver la suma entre dos fracciones? Específicamente cuando los denominadores eran distintos, lo que hacíamos era buscar el común denominador, multiplicando los denominadores. Entonces, para resolver esta suma, multiplicamos los denominadores, x más 1 por x más 2, y para poder encontrar el resultado que va en el numerador, multiplicábamos cruzado los términos de las fracciones. Es decir, que nos queda a por x más 2, va a ser el primer término del numerador, más b por x más 1, que va a ser el segundo término del numerador. Entonces, una vez que resolvimos la suma de las fracciones, podemos visualizar que nos queda una igualdad, ¿sí?, entre tres términos, lo que significa que esta fracción es lo mismo que esta suma de fracciones y también es lo mismo que la resolución de la suma de las fracciones. Entonces, si observamos la primera expresión y la última, vamos a ver que los denominadores son iguales. En la primera expresión tenemos x más 1 por x más 2 y en la tercera expresión tenemos x más 1 por x más 2. Por ende, podemos decir que ya que los denominadores son iguales, los numeradores también deben serlo. Entonces, como pensamos en esta expresión que es equivalente, lo único que vamos a hacer es plantear la igualdad entre los numeradores. Es decir que 5x más 7, que es la primera expresión que teníamos en el numerador, es igual a por x más 2 más b por x más 1. No utilizamos los denominadores, ¿por qué? Y porque ya sabemos que los denominadores son iguales. Por lo tanto, los numeradores también deben ser. Entonces, nuestro objetivo, piensen que tenemos que encontrar quién es el valor de A y quién es el valor de B. Por lo tanto, no es significativo trabajar con los denominadores. Entonces, una vez que planteamos la igualdad entre los numeradores, nos queda una ecuación para encontrar el valor de A y el valor de B. Pero aquí nos encontramos con un problema, porque tenemos una ecuación con tres incógnitas, A, B y X. Sin embargo, vamos a poder despejar el valor de A y de B porque ya conocemos dos valores específicos de X. Esos dos valores específicos de X son los que encontramos al principio cuando sacamos las raíces del polinomio. Entonces, para encontrar los valores de A y B, vamos a reemplazar en la ecuación los valores de las raíces obtenidas. Entonces, si suponemos que x es igual a menos 1, que es la primer raíz que nosotros encontramos, lo que hacemos es reemplazar en la ecuación al valor de la x por menos 1. Entonces, si reemplazamos en toda la expresión a la x por menos 1, al hacer la cuenta y despejar el valor de la incógnita, vemos que nos queda 5 por menos 1 más 7, nos da como resultado 2. A por menos 1 más 2 nos queda 1, A por 1. Y acá el valor de B se cancela. ¿Por qué? Porque menos 1 más 1 me da 0. 0 por B me da 0.
Entonces, en este caso, al reemplazar a la x por menos 1, podemos encontrar quién es el valor de a. Despejando, obtenemos que el valor de a es 2. Ahora bien, vamos a tener que encontrar el valor de b. Por lo tanto, vamos a reemplazar la otra raíz que nos queda. Entonces, si x es igual a menos 2, reemplazamos en la misma ecuación el valor de x por menos 2, y en este caso vamos a observar que se nos cancela la expresión de a, justamente porque menos 2 más 2 es 0, a por 0 nos queda 0. 5 por menos 2 es menos 10 más 7 nos queda menos 3, menos 2 más 1 nos da como resultado menos 1, entonces al despejar el valor de b, obtenemos que b es 3. Entonces, una vez que obtuvimos los valores de a y de b, que fue justamente gracias hasta a este planteo que nosotros hicimos al igualar los numeradores, lo que vamos a hacer ahora sí es sustituir los valores de a y b en las fracciones simples. Ahora, si observamos entre las tres, las fracciones simples son justamente estas dos que tenemos acá, que queda expresada mediante la suma de fracciones. Fíjense que estamos trabajando con las tres expresiones porque las tres son equivalentes. Lo que sí hacemos es seleccionar en cada momento determinado cuál es la que me conviene implementar para poder terminar de resolver la integral. Entonces, en este caso vamos a sustituir los valores de a y b obtenidos en las fracciones simples. Por lo tanto, en lugar de implementar ahora la primer función racional que teníamos, lo que hacemos es integrar esas fracciones simples ya reemplazando los valores de a y de b. Por lo tanto, nos va a quedar la integral de 2 sobre x más 1, que era justamente la expresión que nosotros teníamos acá, que era equivalente, 2 sobre x más 1, más 3 sobre x más 2 diferencial x. Es decir, que esta expresión es equivalente a la primer función racional con la que estábamos trabajando. Entonces, si observan, ahora sí vamos a poder integrar directamente las expresiones. Recuerden que para resolver una suma de integrales debemos aplicar la propiedad de la suma, es decir, integrar 2 sobre x más 1 por un lado, más 3 sobre x más 2 por el otro. Entonces, al proceder aplicando las propiedades de la suma, vamos a poder resolver cada una de las integrales, obteniendo como resultado 2 por logaritmo natural de x más 1 más 3 por logaritmo natural de x más 2 más la constante. Entonces, de esta manera, vamos a proceder siempre que tengamos una función racional en donde el grado del numerador es menor al grado del denominador. En este caso, recuerden siempre observar cuál es el polinomio que tenemos en el denominador para poder factorizarlo y comenzar a trabajar con las expresiones equivalentes para poder resolver la integral de una manera más simple.